Soy Laura Fábregas y tengo 28 años. Mi nombre es Francisco Sosa Wagner y acabo de cumplir mis primeros 70 años. Vamos a hablar Laura y yo en el espacio que nos han dado de la independencia de la justicia. Mirad, el sueño de querer tener un poder judicial independiente con mayúsculas nos lleva directamente a la pesadilla del Consejo General del Poder Judicial. De manera que lo importante es tener jueces de carne y hueso independientes. ¿Y cómo se puede conseguir eso? Eso, Paco. ¿Cómo podemos tener jueces independientes? En primer lugar, suprimiendo los nombramientos a dedo de los magistrados del Tribunal Supremo. Esto, el dedo, fuera el dedo, fuera el dedo. Hay que acabar con el dedo. Paco, ¿qué opinas de las puertas giratorias? Las puertas giratorias, dame la mano. Las puertas giratorias significan lo siguiente. Hacemos así, hacemos aquí, hacemos aquí otra vez y venimos aquí. Un día el juez está con las puñetas en el juzgado, al día siguiente está tranquilamente en el Parlamento o en el Consejo de Ministros. Con eso hay que acabar. Puertas giratorias, no. ¿Y cómo lo harías para que las comunidades autónomas no elijan a sus propios magistrados para juzgar a sus aforados? Claro, hay muchos aforados en España y encima los aforados son juzgados por magistrados que están elegidos por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Bueno, pues con esto evidentemente hay que acabar. Es decir, que caigan sobre todos estos estropicios centenares de kilos de cenizas cenicientas. Y lo importante que hay que subrayar es que todo esto se puede hacer sin modificar la Constitución. Sin modificar la Constitución. Adiós. Soy Paula Baena Velasco y tengo 23 años. Me llamo Roberto Blanco Valdés y tengo 58 años. Artículo 24, apartado segundo. Todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. Yo no he podido conocer a mi abuelo. Lo asesinaron 3 terroristas que se habían beneficiado de la amnistía de 1977, que tan ingenuamente los políticos de entonces creyeron que serviría para poner punto y final al terrorismo de ETA. No fue así. Siguieron matando y sembraron de terror y de dolor España. Miles de españoles hemos crecido sin padre, o sin hermano, o sin abuelo, o sin hijo. A todos ellos, aunque algunos ni siquiera lo supieran o lo quisieran, los mataron para destruir la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles que garantiza la Constitución en su artículo 1. Han sido muchos, y durante muchos años, los que han muerto defendiendo a España y a esta Constitución. Les debemos respeto, memoria, agradecimiento y justicia. Justicia, ese derecho fundamental
cuya aplicación efectiva en un Estado de Derecho nos hace realmente democráticos, dignos y respetables. Desde el principio, los terroristas no aceptaron la Constitución. Cada crimen que han cometido ha sido un ataque contra ella y contra todos nosotros. Hoy pretenden seguir debilitándola desde las instituciones. Ellos saben, como nosotros también lo sabemos, que es el instrumento democrático que impide que logren su objetivo político de destruir nuestro país. Por eso, su vigencia y su cumplimiento son el baluarte de nuestra libertad y de nuestra victoria. Y frente a la barbarie, el Estado de Derecho. Frente a la barbarie, frente a los bárbaros, la Constitución. Pocos artículos de la Constitución representan mejor ese orden civilizatorio superior del Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución en el artículo primero, que este artículo 24. El artículo 24 que garantiza a todos, también a los bárbaros, la presunción de inocencia, que garantiza a todos, también a los bárbaros, el derecho a no confesarse culpables, a no declarar contra sí mismos, a la asistencia del letrado. Los derechos del artículo 24 son la mejor prueba de la superioridad absoluta del orden constitucional sobre todos los órdenes políticos que han existido a lo largo de la historia. El artículo 24 de la Constitución es la prueba palpable de la superioridad moral, de la superioridad ética, de la superioridad política del Estado constitucional, de nuestro Estado constitucional, frente a todos aquellos que de cualquier forma han tratado y han pretendido destruirlo. Hola, soy Emilia Andaluce y tengo 35 años. Buenas noches, buenas tardes. Soy Rodolfo Martín Villa, tengo 81 para 82. Bueno, Rodolfo, ¿qué vamos a hacer para Libres Iguales? Pues parece que nos ha tocado un artículo importante porque habla de los derechos individuales íntimos, que es el artículo 18. Oye, pero hablar de la Constitución es un poco coñazo. ¿Por qué no cantamos? Ya, pero ¿según qué? Porque en mi pueblo, en Santa María del Páramo, lo más moderno puede ser la jota. Bueno, pues canta una jota. Cantemos. Ya somos Con esta Constitución... No, espera. No, es que hay que coger el cuerpo. No. Ya somos libres e iguales con nuestra Constitución. Con nuestra Constitución ya somos libres iguales. España sin exiliado. No hay presos por sus ideas. Con esta Constitución ya somos libres e iguales. Protege la intimidad, asegura nuestro honor. Teléfono sin pinchazos, mis cartas las abro yo.
teléfono sin pinchazos, mis cartas las abro yo. Ya somos libres e iguales en esta Constitución. Ya somos libres e iguales, ¡viva la Constitución! Oye, Rodolfo, yo no he bebido lo suficiente como para cantar una jota. Bueno, pero el tuyo es una cosa más moderna. Hombre, Porque en mi pueblo no llegamos a más. hombre, moderno, moderno, lo verde empieza en los Pirineos. Moderno, moderno. ¡Oh, la Constitución! ¡Oh, la Constitución! Del 78. ¡Oh, la Constitución! La Constitución es lo más. La firmó hasta Roca Junyent. Y Santiago Carrillo. El domicilio es inviolable. Nadie podrá entrar. El domicilio es inviolable. No se puede registrar sin orden judicial. Oh, la Constitución. La Constitución es lo más. La firmó hasta Su Majestad. La ley limitará la informática. Garantizará nuestros derechos. La ley nos protegerá. Nadie podrá mirar nuestro vídeo sexual. Oh, la Constitución. Del 78. Oh, la Constitución. Del 78. Oh, la Constitución. Del 78. ¡Viva la Constitución! Soy Mariana Boadella y tengo 35 años. Me llamo Joaquín Leguina y tengo 75 años. Artículo 3. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Plazas para profesores de universidad en universidades públicas españolas. Se convoca una plaza de profesor en medicina en la Universidad de Castilla-La Mancha. Requisitos indispensables, título de doctor. Es convoca una plaça per professor de veterinària a la Universitat de Lleida. Requisits indispensables, títol de doctor, nivell C de català. Bien. No fuera que a un murciano se le ocurriera dar clases de patología animal en Cataluña. Hablando de medicina, existe en la medicina, en la sanidad pública catalana, unas órdenes, 12 páginas, dirigidas a los sanitarios, que dicen que tienen que hablar en catalán a todos los enfermos. A todos los enfermos que vayan allí, entiendan o no entiendan el catalán. 2. Entre ellos deben de hablar siempre catalán, sobre todo si hay terceras personas presentes. En fin,
es una forma que ya empieza desde la cuna casi el hecho de expulsar de Cataluña al castellano o español. Claro que con el castellano y español se atacan derechos como los que acabamos de leer y otros derechos como los que tienen aquellas personas nacidas con la lengua materna, el castellano. Es que hay lenguas que nacieron para unir, Joaquín, y otras las usan para separar. El castellano nació para que las gentes de los valles pudieran entenderse, y ahora nos une a 500 millones de personas en el mundo. Pero solo si hablas un perfecto catalán vas a tener sitio para dar clase en una universidad pública catalana. Un criterio del todo científico, claro. Un criterio que excluye al resto de españoles, sean buenos profesores o buenos investigadores. Eso da igual. ¿En qué momento hemos perdido la igualdad de lenguas en España? En el momento en que no se cumplió la Constitución, en que se toleró que no se cumpliera, en que además las sentencias que defienden los derechos de los del uso del español no se cumplen en Cataluña, lo mismo que no se cumple este artículo 3º de la Constitución. Todos los gobiernos, incluido el exitoso tripartito, han incumplido sistemáticamente la Constitución en Cataluña. Y lo que es más grave para mí es que las obligaciones que han jurado cumplir los que han formado parte de los gobiernos nacionales en España han mirado para otro lado. Es hora de mirar de frente y atacar este problema. Yo nací en democracia. Ahora lo revolucionario es tener 8 apellidos catalanes y hablar español. Me eduqué con 2 horas de castellano a la semana. Y no sé si algún día seré capaz de utilizar el voy y el vengo bien, porque siempre lo hago mal. Pero ahora vivo en un lugar de La Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, y allí sé que la lengua en la que hablo no nos divide entre ciudadanos de primera ni de segunda. Nos hace ciudadanos iguales. Mi nombre es Tomás Ramón Fernández y tengo 74 años. Estoy a punto de alcanzar a Joaquín Leguina. Mi nombre es Gorka Maneiro y tengo 41 años. No vamos a cantar ni a bailar. Hemos elegido el artículo número 14 que habla de la igualdad. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. ¿Por qué has elegido este artículo? Porque es indispensable que cualquier ciudadano español trabaje todos los días del año en defensa no solamente de España, sino para que haya cada vez más igualdad. Y en España hay demasiada desigualdad. Existen desigualdades entre conciudadanos y existen desigualdades territoriales. Hay que hacer todo lo posible, por lo tanto, para acabar con esas desigualdades y para que haya más igualdad en España. ¿Echas de menos algo en este artículo, Tomás? Bueno, la verdad es que si yo tuviera la pluma de escribir constituciones y me dijeran que redactara otra vez el artículo 14, pues lo volvería a hacer tal y como está. Quizás añadiría a esa lista de discriminaciones expresamente prohibidas la lengua. Ahora ya no tengo que explicarles a ustedes por qué, porque lo acaba de hacer la pareja que nos ha precedido. Efectivamente, quizás el tema es que este artículo debería cumplirse. Y lo cierto es que, por ejemplo, en el País Vasco es prácticamente imposible estudiar en castellano. Y para acceder
a cualquier empleo público es indispensable saber euskera, mientras que en Cataluña se impone la inmersión lingüística. Tenemos que hacer todo lo posible para acabar con estas discriminaciones. Antes hablaste de los territorios. También esto es importante, porque hay un artículo en la Constitución que de alguna manera complementa este, creo que es el 139, que dice que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en todo el territorio de la ciudad. Y sin embargo, no es del todo así. Hace no mucho, un mes, fui yo al médico y me habló de un medicamento reciente, que por lo visto es muy bueno y caro. Me dijo que la Seguridad Social de la Comunidad de Madrid no lo dispensa, que sí, en cambio, la de Castilla-La Mancha. ¿Y por qué esa diferencia? Con la salud no se juega. No somos todos los españoles iguales, no tenemos todos los mismos derechos y las mismas obligaciones, vivamos donde vivamos. Efectivamente, Tomás. En España la educación está fraccionada y las prestaciones sanitarias varían en función de la comunidad autónoma. Yo realmente pienso que tanto la educación como la sanidad deberían ser competencias del Estado. Y además, en España existen regímenes fiscales excepcionales. Existen privilegios fiscales de los que disfrutan los ciudadanos vascos y los ciudadanos navarros. Esto rompe la igualdad entre conciudadanos. Esto también hay que cambiar. No basta con criticarlo, hay que impulsar reformas para que todos los ciudadanos españoles seamos realmente iguales ante la ley. Y, en fin, se lo dice un vasco, pero un ciudadano español comprometido con España. El problema de la igualdad normalmente no está en la ley. Las leyes son razonablemente buenas, las que tenemos. Está en los aplicadores. Y el riesgo está todos los días ahí a la vuelta de la esquina. En los periódicos de hoy habrán visto ustedes, por ejemplo, que al Ayuntamiento de Madrid se le ha ocurrido bajar el impuesto de bienes inmuebles, no con carácter general en todo Madrid, no, en los distritos municipales del sur, que es donde está el grueso de sus votantes. Bueno, eso es una desigualdad que no tiene ninguna justificación, porque si hay que revisar el catastro, revísese para todos y póngase en vigor al mismo tiempo, pero eso es una desvergüenza. Amigas y amigos, defendamos a España, defendamos la Constitución española y hagamos todo lo posible, pero con hechos más que con palabras, para que en España cada día haya más igualdad entre conciudadanos. Gracias. ¡Viva la Constitución! Soy Pablo Casado y tengo 35 años. Soy Enrique Mújica y tengo 84 años. En estos momentos calurosos, por el calor y por la Constitución, quiero recordar algo que para mí es estimable. En la primavera de 1964, hablo bien de 1964, después de una bastante larga y penosa estancia en el penal de Burgos, salí del penal, me esperaban mi madre y mi hermano, ella fallecida y era asesinado por ETA. Y fuimos a comer
restaurante para hacer la primera comida en libertad. Y estando sentados en el restaurante vi un cartel enfrente, con la foto, la gran foto, del entonces jefe del Estado. Y detrás unas palabras, debajo unas palabras, que decían 25 años de paz. ¿Cómo se hizo aquella paz? No voy a recordarlo. Simplemente no se hizo sobre los valores que aparecen en nuestra Constitución. Porque nuestra Constitución habla de paz, pero dice su artículo 10. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden público y de la paz social. Pues bien, esta es la paz que hay que mantener. Esta paz social basada en las libertades que hay que mantener. Yo cuando le veo junto a mí a Pablo, tenemos bastantes años de diferencia, hay algo que nos une, que nos hace consenso. Esa larga lucha, muy larga para mí, pero para él reciente, por la edad solo, el afirmar los valores de nuestra Constitución, los valores de nuestra libertad, sin adentramiento, sin miedo, y en el suficiente rigor y el necesario ímpetu. Muchas gracias. Por la edad que he dicho que tengo, yo no voté la Constitución, pero sin embargo estoy muy agradecido y muy orgulloso por la generación que hizo posible nuestra libertad y nuestra democracia. Mi abuelo también estuvo en la cárcel 6 años, estuvo condenado a 30, y mi generación tiene que agradecer el gran esfuerzo de nuestros padres y de nuestros abuelos que consolidaron el Estado de Derecho en el que vivimos. La semana pasada pudimos celebrar en el Parador de Gredos el 39 aniversario de las primeras elecciones democráticas que ganó un gran hombre, Adolfo Suárez. En todo este tiempo, libertad y democracia, democracia y libertad no se pueden separar, pero tienen amenazas, tienen enemigos común que tenemos que seguir defendiendo. En este cuarto centenario de la muerte de Cervantes hay que recordar lo que le decía Quijote a Sancho. La libertad es de los dones más preciados que ha entregado Dios al hombre y bien merece la pena aventurar la vida para defenderla. Hay que seguir defendiendo nuestra libertad frente a 3 enemigos. El terrorismo, que se ha cobrado vidas en España, como la del hermano de Enrique. También el populismo, que está amenazando la concordia y la estabilidad de esta gran nación. Y el nacionalismo, que en palabras del gran Vargas Llosa, muy amigo de Libres e Iguales, es esa tara que te devuelve a la tribu. Tenemos que seguir defendiendo esa libertad y esa democracia como consagra el artículo 10 de la Constitución, con toda la fuerza del Estado de Derecho y reivindicando, sobre todo desde mi generación, una Constitución que nos hace libres e iguales. Muchas gracias. Espero que no se note mucho que no lo hemos preparado. Bueno, no, como no vamos a cantar. Soy Nicolás Redondo Terreros y tengo 58 años. Soy Begoña Beatriz Sánchez y tengo 38 años. Y quería empezar por ahí porque haciendo cálculos se darán ustedes cuenta de que nosotros, los de nuestra generación, no convivimos con ninguna guerra civil, bueno, tampoco, tú tampoco nos podemos tutear. Nos podemos tutear. No convivimos con el franquismo y no experimentamos lo que fue la transición española. No llegamos a comprender muchos de los de nuestra generación cómo gente de nuestra generación puede hablar en nombre de esos odios atávicos que se produjeron en otras fechas ya muy lejanas. Entonces, quería aprovechar
a alguien que la conoce tan profundamente como tú, sí, para que nos explicases en qué consistió la transición y sobre todo cómo la vivisteis. Sí, bueno, luego le preguntaré a ella sobre el artículo de la Constitución que nos corresponde. Pero efectivamente, cuando venía hacia aquí y esta mañana estaba pensando en lo que iba a decir y lo primero que me ha venido a la cabeza sobre lo que he estado pensando todo este día es sobre los distintos que somos los que estamos aquí atrás. De distintas generaciones, de distintas procedencias, de distintas ideologías. Hemos evolucionado. Aquí hay unos ejemplos claros de esas diferencias. Fidalgo, Enrique Múgica, Martín Villa, Uriarte, que estuvo procesado en Burgos en la época del franquismo. Todos pensamos de una forma distinta. ¿Qué nos une? Nos une la voluntad de ser ciudadanos y de querer seguir siendo ciudadanos. ¿En qué se basó la transición? Si tuviéramos que utilizar solo un concepto, solo una palabra, sería la capacidad de renuncia. Martín Villa y Enrique Múgica, Abril Martorell y Alfonso Guerra, todos supieron desde el principio que no querían repetir la historia de España, esa pugna entre dos Españas ceñudas e intolerantes la una con la otra, que querían hacer otra cosa, que querían entenderse y crear un espacio de convivencia en el que pudieran vivir las personas, los ciudadanos, pensaran como pensaran. La renuncia hizo, y eso tú estás en la actividad política, a estos personajes, a estos protagonistas de nuestra historia, les hizo capaces de poner por encima de su sigla, poner por encima de sus intereses personales, poner por encima de sus intereses políticos los intereses generales de los ciudadanos españoles. Ese fue el gran logro de la transición, la capacidad de renuncia. Enrique Múgica tenía un programa máximo, Martín Villa también, Uriarte, Fidalgo, todos tenían sus posiciones últimas. Todos fueron capaces de renunciar a esas posiciones últimas para buscar unas posiciones intermedias. Porque en contra de lo que se ha pensado, el diálogo, el pacto y el acuerdo no es una derrota de antemano. Al contrario, suele ser una gran victoria para la mayoría. Y aquí quería aprovechar para seguir preguntando. Ahora me tocaba a mí, pero vamos a romper el orden. ¿Qué dices? Porque como no lo hemos ensayado, vale todo en este caso. Decía que aquello que llama renuncia también es en gran parte generosidad, claro, efectivamente. Claro. Y es saber leer el momento del país y quizás en este momento también estamos viviendo algo que ya tenemos un precedente, ya tenemos algunos precedentes. Y es en momentos como este donde se están empezando a advertir esas dos Españas o esa nostalgia de las dos Españas, donde vuelve a ser muy interesante y además muy aconsejable algo como lo que nos acabas de describir. ¿Encuentras que este momento tiene semejanzas con aquel momento que vivisteis? Les juro a ustedes que no lo hemos preparado, de verdad, pero esta pregunta a mí me interesa. ¿Por qué? ¿Esperabas lo contrario? No, pero me interesa sobremanera, porque ustedes, Casado, al que estimo y considero, tú también, el dirigente de UPyD, Marta Rivera, bueno, todos los que están aquí, los del Partido Socialista, a todos, les oigo hablar mucho de los partidos, de quién va a ganar, de las alianzas, del color del gobierno para estas próximas elecciones. Y no se están dando cuenta suficientemente que desde el 20 de diciembre el asunto no es solo quién va a gobernar, ni cómo va a gobernar, ni con quién va a gobernar. Está en juego, además de un gobierno, el sistema del 78. Que nadie se equivoque. No va a votar solo un gobierno, no va a votar solo un partido, no van a votar solo una persona. Están defendiendo la Constitución del 78 y están defendiendo el sistema del 78 que nos ha permitido ser libres e iguales en un periodo excepcional, por cierto, de nuestra historia. Pero bueno, yo te iba a preguntar a ti por el artículo 2, que es una piedra angular de nuestra Constitución, y me gustaría que me dijeras, desde tu perspectiva, con tu edad, qué es lo que significa para ti ese inmenso, extraordinario
tan difícil de defender parece en estas ocasiones artículo 2 de la Constitución española? Ha sido muy difícil de defender y, de hecho, Ciudadanos empezó su andadura tratando de defender un artículo como el que les voy a leer, que dice, la verdad es que se explica por sí solo. Dice, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Indisoluble. Patria común e indivisible de todos los españoles. Y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Yo creo que este de los artículos que los que nos hemos dedicado al derecho no encontramos interpretable. Esto no tiene interpretaciones. Esto solo tiene una explicación y es la necesidad que tenemos los españoles de describir a nuestra patria, que es básicamente una patria unida, que no admite ninguna división, que no admite ninguna interpretación, donde sí cabe el pacto, donde sí cabe la negociación. Pero ahora que estamos en política, hablando, como bien decías antes, de pactos, de negociaciones, y a uno le preguntan frecuentemente cuáles son las líneas rojas de Ciudadanos, nosotros no solemos hablar de líneas rojas, pero sí de valores. Y hay valores y principios que son irrenunciables, y entre ellos está la unión de todos los españoles. Muchas gracias. Artículo 20. Madrid, en los últimos días de junio del año 2016. Arcadio Espada, 59 años, periodista, camina hacia el centro del escenario, iluminado por un foco cenital. Va en mangas de camisa, lleva en la mano un iPad último modelo. Enciende el dispositivo. De pronto se escucha su voz de trueno. ¡Puertollano! De inmediato aparece Verónica Puertollano, de 37 años, con un vestido blanco. Lleva un iPad, un cuaderno y un bolígrafo Big Cristal. Se coloca de pie, al lado de su jefe. ¿Has empezado ya? ¿Qué coño? Ni tema tengo. ¿Blog? ¿Columna? No. Carta. La merluza de K. Esta semana tengo que adelantar el artículo, además, o sea que... Por cierto, ¿has leído eso del suma cero? Errejón, eso de la nueva cultura. Formidable, puramente formidable. Dicen que han de ser capaces de fundar las verdades que acompañen al tiempo nuevo. Joder, espera, esto es puro Fraga. El otro día, justamente, estaba viendo su ley de prensa por si querías utilizarla para el acto de libres e iguales. Espera que busco. Ella consulta en su iPad. Hacía unas cosas absolutamente asombrosas el tío en la entrevista, que tenían que escribirse incluso novelas de nuevo tipo. Aquí lo tengo, mira. Mira lo que decía el joven Fraga. La libertad de expresión y el derecho a la difusión de informaciones reconocidas en el artículo primero no tendrán más limitaciones que las impuestas por las leyes... Eso está muy bien. La ley sin jurisdicciones especiales. ¿Qué más quisieran los podéricos, que hacen jurisdicciones especiales cada día? Ella lo mira con resignación. Si algún día fueras paciente, escucha. Las limitaciones son el respeto a la verdad y a la moral, el acatamiento a la ley de principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales... Joder, y de las Jons, ¿no? ¿Qué de cojones? Collons, de las Jons. Tú no habías nacido pequeña. Pues tú irías en pantalones cortos y no habías hecho la muda. Sigo. Las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la paz exterior, el debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa, la independencia de los tribunales y la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar. Uf. Fíjate en lo de Fraga. La moral como limitación de la libertad de expresión.
¿No te parece que es una descripción perfecta de una dictadura? La moral, así en abstracto. Cualquier cosa que yo decida, ¿qué es la moral, puertollano? Las nuevas verdades del tiempo nuevo que dice el Sumacero. Pues busca lo que dice la Constitución exactamente sobre eso. Ya lo había buscado. El derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Qué limpieza y qué clarividencia. Cualquier otro medio de reproducción. Sí, es cierto. Aunque a mí ya sabes que el apartado que me gusta es el de la veracidad. Lo que te pone, claro. A ver, así, mira, aquí. El derecho a comunicar o recibir libremente información veraz. Eso dice. Bueno, Fraga el joven también hablaba de veracidad. Yes. Pero fíjate que el joven Fraga la ponía como límite a la libertad de expresión. Ya, son limitaciones, el respeto a la verdad. Exacto. En cambio, en nuestra Constitución, la veracidad es un derecho positivo, que diría el jurista. La Constitución permite mentir, supongo que eso es la libertad. ¡Ay, el libertinaje! Viejo carcamal. ¡Pleonasmo! En ese momento, ella retira de su muñeca una goma y comienza a hacerse una coleta. Cuando acaba, es evidente que se trata ya de otra persona. Y empieza a hablarle a él en tono retador. Yo no voté tu Constitución, y mucho peor, no la ha votado la gente. Él la mira perplejo, se acerca a ella como si intentara descifrarla con sus ojos miopes, parece a punto de interrumpirla incluso, pero finalmente no lo hace. Hay muchas cosas que la gente quiere votar. La libertad, los derechos humanos, el idioma castellano. Cada generación debe tener derecho a sus propios derechos, ¿no te parece? Y luego... ¿Luego qué, merluza? Los detalles técnicos. Te referirás a la prosa. Vosotros, precisamente, a la prosa. Él se echa las manos a la cabeza, aplaude ostentosamente, suelta bufidos. O sea que os creéis capaces de mejorar esto, de mejorar esta prosa clara, limpia y precisa. El derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito. Repite con énfasis, el escrito. O cualquier otro medio de reproducción. En este punto ella lo interrumpe e imitando una voz robotizada dice: ha llegado al límite de 140 caracteres permitidos. Se apagan los focos y el escenario queda totalmente a oscuras. Una voz proclama aterradora por megafonía: ¡Constituy! Soy Victoria Prego, tengo 67 años. Pero Albert Boadella me ha dicho que puedo decir los años que quiera. Así que soy Victoria Prego y tengo 23 años. Es verdad que lo ha dicho. ¿Lo ha dicho? Yo soy Juan Fernández Miranda y tengo 36. Y es verdad. Bueno, hemos decidido, aquí dos periodistas, claro, hablar del artículo 20 de la Constitución. Que es el nuestro. Que es el nuestro, que es el artículo
que consagra la libertad de expresión y mucho más que eso, consagra el derecho a la información. Lo que pasa es que leerlo, sinceramente, creo que es un tostón. Entonces hemos hecho un ejercicio periodístico, hemos contado las palabras, ahora que el periodismo de datos está muy de moda, son 200 y pico, pero vamos a leer 10. 10 que son algunas muy estimulantes, otras son muy importantes para nosotros y algunas dan un poco de miedo y recuerdan al pasado. Por ejemplo, palabras que incluye el artículo 20 de la Constitución. Derechos, pensamientos, ideas, opiniones, creación, libertad de cátedra, esas son las estimulantes. Luego están las que para nosotros son importantes. Cláusula de conciencia, secreto profesional, y luego están las que nos dan un poco de miedo. Censura previa o secuestro. En este caso, afortunadamente, están citadas para impedirlas. Vaya por delante. Pero a mí, que no soy de Big Data, lo que me gusta es lo siguiente. Artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos, apartado D, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Aquí está la clave de un país en libertad. Aquí está el tejado bajo el que nos amparamos todos, no solo los periodistas, sino todos los ciudadanos. Sin libertad de expresión, sin libertad de prensa, sin ausencia absoluta de censura previa, no hay democracia que se pueda llamar así, ni ciudadanos que tengan incorporada la condición de ciudadanía. Será otra cosa, pero no una democracia. Y para no ponernos demasiado teóricos, creo que es importante que hagamos una reflexión sobre el actual momento. La Constitución está a punto de cumplir 40 años y hay dos temas en los que se está amenazando seriamente su integridad. Uno es el desafío soberanista catalán y otro es, resumiendo, el populismo. En ambos casos hay ejemplos concretos de agresiones a lo que establece el artículo 20 de la Constitución, de agresiones al derecho a la información y a la libertad de expresión. En primer lugar, el Consejo Audiovisual Catalán, que decide mediante el CAC, el famoso CAC, de los que algunos de los presentes han sido víctimas, según el cual se puede decidir con criterios políticos si una información es verdad o mentira, si interesa o no interesa. Y el segundo caso es una página web que lanzó el Ayuntamiento de Madrid, el ayuntamiento que dirige la señora Carmena, versión original, en el que el ayuntamiento decide y señala con el dedo si una información es veraz y si el periodista que la afirma está mintiendo o no. Es decir, incorporar la política a un hecho que, como decía Arcadia hace un momento, debería estar sin ningún tipo de jurisdicción. Hombre, existe el derecho de réplica y de rectificación, que los periodistas respetamos poco, la verdad, pero existe. Y en cualquier caso, hay ejemplos que nos deberían levantar la antena, porque en YouTube existen intervenciones en las que un señor dice el hecho de que existan medios privados de comunicación es un ataque a la libertad de expresión. Ítem más, necesitamos un ministro de comunicación, que eso ya es para ponerse a correr. Yo no quiero decir nada más, solamente estén muy atentos porque esto puede llegar. ¡Viva la Constitución!
Soy Marta Rivera de la Cruz, tengo 46 años. Soy Eduardo Uriarte, más conocido por Teo Uriarte, y tengo 70 años. Me toca, casi por obligado cumplimiento, el tratar el artículo 15 de la Constitución, que trata la abolición de la pena de muerte en nuestra Constitución. Porque yo fui condenado a 2 penas de muerte en el proceso de Burgos, y para mí constituyó una gran satisfacción descubrir que el artículo 15 de la Constitución española impedía, en la culminación de lo que puede ser los derechos y libertades del ciudadano, lo que puede ser la mayor dimensión de la dignidad de la persona humana, el hecho de que el Estado no pueda tener potestad sobre la vida de los ciudadanos, aun en caso de ejercer justicia. Este poder que concede a la ciudadanía la Constitución española es realmente un hecho fundamental que civiliza a toda la sociedad, que consigue además que nuestra sociedad sea bastante menos violenta. El artículo 15 dice: todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o a tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. En el año 95 las leyes militares abolieron también la pena de muerte. Quiero decir que desde el año 95 hasta hace 4 años la Constitución española permitía que yo viviera con tranquilidad y sin miedo a la muerte, salvo por la amenaza que tenía en mi cabeza por parte de los miembros de ETA. Durante 20 años casi he estado con escoltas. Ojo pues, porque las conquistas y libertades de nuestra Constitución no son irreversibles, se pueden volver atrás. Ojo con aquellos que comprenden lo que fue ETA, porque detrás de la comprensión a ETA suele estar su justificación. Ojo con aquellos que dividen a nuestra sociedad en buenos y malos, en nosotros los buenos y malos aquellos, porque eso puede suponer la condena del otro y finalmente devolvernos a esa cosa terrorífica que es la pena de muerte dentro de la legalidad. Señores, nada es irreversible, todo hay que cuidarlo, todo hay que defenderlo. Muchas gracias. Hace ahora 3 años, y delante de alguien que ahora tiene responsabilidades políticas, una persona me dijo: un escrache es una fiesta. Hoy, los detenidos por agredir a 2 chicas que llevaban una bandera española y pedían ver jugar a la selección en las calles de Barcelona, dijeron que lo sucedido era simplemente una gamberrada. Este artículo hace mención a la integridad física y moral de las personas. Creo que estamos asistiendo en los últimos tiempos a una progresiva banalización de lo que algunos llaman violencia de baja intensidad. Pero pegar a una persona que lleva una bandera española es violencia. Un escrache es violencia. Acosar a una persona en redes sociales es violencia. No perdamos de vista, lo decía Teo, nada es irreversible. Para ser libres, para ser iguales, también tenemos derecho a que se nos respete, a que se respete lo que pensamos. No hay patentes de corso para la agresión. La violencia es violencia. No podemos dar ni un paso atrás en este sentido. ¡Viva la Constitución! Buenas tardes. Me llamo José María Fidalgo y
sido sindicalista durante muchos años, soy médico de profesión. Perdón, tengo 68 años. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Latorre, yo soy periodista y tengo 35 años. Yo no he votado la Constitución, pero no se crean que vivo traumatizado por ello. Vamos a ver. Traumas hay. Tú, Rafael, me propusiste que habláramos del artículo 66 de la Constitución española y yo te hice caso. El artículo 66 dice: las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. Las Cortes Generales son inviolables. ¿Por qué este artículo te parece tan importante? Yo creo que ante todo es un artículo bellísimo, porque es el artículo que convierte a España en una democracia representativa, o sea, en una democracia a secas. Porque desde su nacimiento... Hay otras democracias. Ahí vamos, Fidalgo. Desde su nacimiento, muchos adjetivos han tratado de tomar por asalto ese maravilloso sustantivo que es el de la democracia. Bueno, pues el que impide... Que tomó por asalto que decían, no nos representa, no... No por consenso, por asalto. asaltar las Cortes. Claro, es que los adjetivos son muy cabrones. Bueno, pues lo que impide que tomen por asalto a ese bello sustantivo de la democracia son las Cortes Generales. Gracias a las Cortes Generales, España no es una democracia adjetivada. Y nosotros tenemos que dar gracias por ello. Luego aquí se está produciendo otro milagro, ¿sabes? Yo miro al público y es algo maravilloso. Veo muchísimas personas y sin embargo no veo gente. ¿Cómo no ves gente? No, tal y como la conciben algunos. Sabes que desde hace un tiempo, unos meses, en el Parlamento han entrado los que decían que representaban a la gente. Sí, pero nosotros y que nunca iba a salir la gente. Vamos a llamarlo los sacerdotes del Nuestro Señor del Gentío. Sí. Son aquellos, ¿no?, que interpretan los designios de la gente, ¿no? Bueno, pues quieren que nuestro cuerpo legislativo sea sustituido por eso que llama la gente, ¿no? Como si en España durante 10 legislaturas hubiera estado legislando, no sé, una especie extraterrestre, ¿no? Es que una democracia avanzada, como la que asentó la Constitución del 78, no habla de gente porque habla de personas. Personas libres e iguales. Y por eso la Constitución da pie a que no nos comamos el caramelo envenenado de esto de los derechos colectivos, o bien por castas, o bien por territorios, que luego los vas desentrañando y dices, bueno, pero si esto, por ejemplo, el hecho de que unos territorios tengan unas modalidades fiscales frente a otros, ¿cómo se argumenta? Con la coña esta de las balanzas fiscales. Bueno, las balanzas fiscales son la sucesión fiscal de los ricos, porque los que tributan no son los territorios, son las personas. La Constitución no lee más que las personas. Y lo demás son engaños. ¿Qué ocurre? Que en base a esos engaños estamos como estamos. Estamos como estamos porque el presente se proyecta sobre el pasado y se relee un pasado que nunca existió. Sigue con el artículo. Te diré una cosa, querido José María. Dentro de unos días nosotros vamos a elegir a la composición de nuestro Parlamento. ¿Y sabes qué? Que si nos representan, ¿qué le vamos a hacer? Pues por eso quiero votar bien, ¿no? Porque nos representan. Y nosotros, que somos ciudadanos, y ciudadanos libres e iguales, queremos un Parlamento que respete una Constitución, al menos, que por primera vez en toda la historia de este país han votado todos, y votó gente que salió de donde salió como Enrique Mújica, y gente tan importante que salió de donde salió como Rodolfo Martín Villa, que todavía tiene narices para cantar jotas a la Constitución, y queremos que eso siga siendo así. No solo lo quiere la gente de mi generación, lo más importante es que lo quiera la gente de la tuya, porque a nosotros que nos quiten lo bailado, pero es que a vosotros os pueden impedir hasta bailarlo. Bailar una muñeca.
igual que Victoria Prego, tengo 22 años. Soy Federico Jiménez Los Santos y de momento tengo 64. En el año 78, cuando Andrea estaba muy lejos de nacer en Santa Coloma de Gramenet, yo gané mis primeras oposiciones para dar clase en el Instituto de Santa Coloma de Gramenet, el que salía en ambulancia, pero di clases. En el año 78, yo tengo que agradecerle al sorprendente jotero leonés que me ha precedido, que había llegado a la época de la democracia sin haber sido detenido, porque el jotero Rodolfo, Santa María del Páramo, León, que ha cometido esa jota brutal, no me detuvo cuando yo estaba en la clandestinidad, y eso se lo agradezco de confianza. Era gobernador de Barcelona y salía en La Vanguardia en primera. Mañana lo insultarán en la misma portada. En ese año 1978, la inmensa mayoría de los españoles, la aplastante mayoría de los catalanes, votaron esta Constitución, la de 1978, la mejor Constitución, sin ninguna duda, que hemos tenido. La más heroica es la de las Cortes de Cádiz, la que dice: la nación española es libre e independiente y no puede ser propiedad de ninguna familia ni persona. Es decir, ni el rey ni Pujol, de nadie. Esta Constitución no empieza "we the people". Dice en su preámbulo: la nación española. ¿Por qué? Porque cuando the people of the United States of America estaban empezando a balbucir siquiera conceptos tal, nuestros antepasados españoles de la civilización romana y cristiana, hacíamos acueductos, teníamos ciudades que se llamaban César Augusta, teníamos una civilización 2 veces milenaria. Y esa civilización, a efectos políticos, se decanta en esta Constitución, cuando nosotros podemos decir la nación española. Y en el artículo, en el preliminar, el artículo 1.2 del título preliminar de la Constitución, viene la madre del cordero, que es el que dice: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Todos los poderes del Estado. Desde el rey... Desde el rey Felipe VI hasta el último ujier del Instituto de Canología, donde hace falta hablar catalán para atender al perro en Barcelona, todos. Todos los poderes, desde el Poder Judicial, emanan del pueblo español, no de la casta política, no de la casta jurídica, no de la banda judicial, no del Consejo del Poder Judicial, no, del pueblo español, al que se le hurta la justicia y por lo tanto se le hurta la igualdad ante la ley. Desde que se votó esta Constitución, los enemigos de la nación española se han propuesto y están cerca de liquidarla. ¿Qué une hoy a Pablo Iglesias y a Otegi? ¿Qué une a Rufián y a Errejón? ¿Qué une a cualquiera de las titiriteras ambulantes de la CUP o de la CAP o de la COP y de la CUP? Con las asaltacapillas de Madrid o Alquiche. ¿Qué les une? El odio a esto. El odio a la soberanía que reside en el pueblo español. En lo único. En lo único que están de acuerdo el Kichi y Ana Gabriel es en acabar con la soberanía nacional española. Y eso es lo que tenemos que impedir que lo consigan, antes que... Me comentaba Federico, antes de entrar aquí, que precisamente el artículo que tengo el lujo de comentar con él, porque como ustedes saben,
qué mejor muestra de la persecución que ha tenido el concepto de la soberanía nacional que tener al lado a Federico y estar hoy aquí. Es decir, hoy existe libres e iguales porque en parte todo esto está amenazado, lo han dicho antes, lo ha dicho Pablo Casado, y recogemos el guante con este artículo de todas y cada una de las intervenciones, con permiso evidentemente de los demás, de todo lo que se ha dicho aquí. La clave de bóveda de nuestro sistema constitucional reside, bueno, está en este artículo, porque la soberanía reside en el pueblo español. No sencillamente, que además también porque sea indivisible o porque algunos quieran precisamente dejar que sea el pueblo español y, bueno, basarse en derechos históricos que funden que se rompa esa soberanía, sino sencillamente por lo que señalaba Federico. Es muy importante. Nosotros, ustedes, todos nosotros somos titulares de esa soberanía. Y yo, muchos de mis compañeros lo han dicho, evidentemente no voté la Constitución, pero sabéis que tengo la oportunidad de votarla próximamente, porque parece que todo aquello por lo que algunos lucharon y que hoy en determinados ambientes es muy complicado defender, vuelve a estar otra vez en peligro. Así que, bueno, me gustaría aprovechar, si nosotros somos soberanos, si somos titulares de la soberanía, somos corresponsables junto al resto de todos nuestros iguales de lo que pase el próximo domingo y de lo que siga pasando, porque nuestra democracia es una democracia militante y estando hoy aquí yo creo que estamos militando del lado del bien y estamos militando del lado de la libertad. ¿Verdad, Federico? Vamos, sin ninguna duda. Y quiero terminar refiriéndome a un compatriota. Ya suena el violín, esto es que nos echan. Pero hay un señor que se llama Nebot, que tiene una honrada tienda, un comercio que se llama Fincas Nebot. Lo han venido multando, desobedeciendo el título preliminar, artículo 2.3 de la Constitución, que dice: el castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo. El señor Nebot ha pagado 20.000 euros en abogados y sigue pagándolos para defender ese derecho. Así que, Andrea, viva el señor Nebot y viva España. ¡Viva la libertad! ¡Viva! Buenas noches, me llamo Victoria Vera y tengo 59 años. Buenas noches, me llamo Jorge Bustos y tengo 33. Título 1. De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo primero de los españoles y los extranjeros. Artículo 12. Los españoles son mayores de edad a los 18 años. Damas y caballeros, urge reformar la Constitución ya solo por este artículo, a todas luces desfasado. La sociedad española ha cambiado y hoy la mayoría de edad, en el sentido kantiano de tan alta condición, no puede ya predicarse de los congéneres que han cumplido los 18 años. Ni de muchos que más tienen, ya que estamos. Kant identificó la mayoría de edad del hombre con la era ilustrada, es decir, con la primacía rectora de la razón universal sobre cualquier sentimentalidad identitaria, parcial, subjetiva. Sin embargo, hoy la razón está completamente desacreditada en nuestra vida pública, en tanto que la emoción más primaria, patrimonio, como se sabe, del adolescente, a falta de otra claridad, cabalga contradicciones caminito del sorpaso, que, como ustedes saben, significa adelantamiento. La razón es de paso lento y la infancia se caracteriza por la impaciencia. Pero hay niños con barba que no pueden esperar, que quieren el poder y lo quieren ya. Ya pensarán después. Hay que reformar el artículo 12 de la Carta Magna, pero en el sentido opuesto al que reclamó en esta ominosa y fugaz legislatura una moción de Esquerra Republicana que contó con el apoyo entusiasta de Podemos e Izquierda Unida, el respaldo lerdo del PSOE, el sí efébico de Compromís y la afirmación vergonzante de Democracia, Andorra y Libertad, antigua Convergencia. Se trataba de una propuesta cosmética, pues no había ejecutivo que la aplicara. Pero el gesto enseña un cálculo y una rendición. El cálculo es desde luego astuto. Unidos Podemos sabe que es la primera fuerza de largo entre los menores de 40 años.
Su popularidad entre los de 15 a 25 ya resulta directamente propia de una Kardashian o un Justin Bieber. ¿Para qué trabajar en un programa si puedes forrar una carpeta? Pero, aparte del puro cálculo electoral, esta reivindicación de la izquierda pueril comporta una rendición, la de quien confía ya muy poco en su capacidad de seducir mentes adultas y se conforma con excitar los humores del parvulario. Lágrimas melancólicas llora la vieja, genuina socialdemocracia. Por todo ello, pienso que el debate constituyente debería en todo caso plantearse en torno a la conveniencia de elevar la edad del votante, no de rebajarla más. Si ahora dicen que los 30 son los nuevos 20, si las discotecas están llenas de canosos interesantes y de tersas maduritas, si la ciencia estira la vida, que es una barbaridad, ¿por qué la política no va a reconocer en la ley lo que ya es normal en la calle? Pongamos a los 20 años, señorías. Para entonces es posible que un español ya haya experimentado algún choque con la realidad. Unos cuernos. Un susto con la moto, una resaca inolvidable, un José Luis Rodríguez Zapatero. Un Alexis Tsipras. Uno de esos serios avisos que la vida nos concede para tener la oportunidad de madurar. Y de votar con el cerebro, no con el intestino. Pero bromas aparte, no hay criatura más totalitaria que un niño. Un niño no entenderá la Constitución, ni mucho menos el crítico contexto en el que hubo de tejerse. Un niño necesita catálogos con dibujitos, eslóganes de nana dulce, corazones y sonrisas. Yo no comprendo esas casandras que nos avisan del suicidio demográfico. En realidad el país se nos ha puesto perdido de infantes. Y no van a dejar vacante una sola plaza de guardería en el Estado. Todo lo cual nos deja una salida. Damas y caballeros, pongámonos a hacer pedagogía. ¡Viva la Constitución! ¡Viva la Constitución! Madrid, 21 de junio de 2016. Exactamente 38 años después de que se firmara en el Congreso el anteproyecto de la nueva Constitución española. En España es fácil, y goza de un cierto prestigio, romper la Constitución en la tribuna del Congreso o quemarla en el plató de una televisión pública. Más difícil es celebrarla. Y celebrarla, precisamente, es lo que hemos querido hacer hoy este modesto y obstinado grupo de españoles. Es una celebración política, que nadie se engañe. Nosotros aspiramos a que dentro de 20, 50 o 100 años la Constitución de 1978 siga vertebrando las leyes del Estado de España, es decir, garantizando la libertad, la igualdad y la fraternidad de los ciudadanos, y renovando el pacto español que logró que la guerra civil pasara de verdad a la historia. Hace 2 años dijimos que la Constitución es la paz civil española. Ahora decimos que la Constitución es también un mandato de madurez y modernidad. En el último tiempo, todos los partidos políticos han aludido a la necesidad de una reforma constitucional, al modo de mantra que da a resolver nuestros serios problemas políticos. Llama la atención que ninguno de ellos haya optado por oponer enmiendas a reforma. Enmiendas es una vieja palabra del lenguaje agrícola, define las sustancias que se mezclan con las tierras para modificar sus propiedades y hacerlas más productivas. Y define también cuál es el límite y el sentido de la modificación constitucional, aquello que mezcla favorablemente con el texto de referencia
y aquello también que es concreto, preciso y claro. Se comprende que los partidos políticos hayan preferido hablar de reformas y no de enmiendas. Hablar de enmiendas les habría obligado a concretar y a arriesgar y a plantar cara. Una enmienda, pongamos por caso, la que acabara con los llamados derechos históricos de determinadas comunidades. Sería una enmienda que Libres e Iguales apoyaría con entusiasmo. Se podría añadir que en coherencia habría que eliminar de la Constitución el principal derecho histórico, que es el de la monarquía. Pero esa lógica no refleja la realidad de las cosas. La monarquía es un anacronismo, de acuerdo, pero la monarquía española fue una pieza clave en la salida pacífica de la dictadura. Y aún hay algo más importante que el papel de nuestro rey viejo en la transición o en la noche febril del 23 de febrero. Y es su voluntaria y sistemática reducción a un símbolo de unidad y concordia. Imaginemos por un momento que la monarquía, una vez instalada como eje del Estado, hubiera tratado de ganar incesantemente poder político, desbordando su función simbólica y traicionando así la letra y el espíritu del Pacto Español. Pues bien, eso es lo que han hecho algunos de los propietarios de esos supuestos derechos históricos, que la Constitución, un pacto al fin, concede. Extorsionar a la política española con cualquier método imaginable, hasta tal punto que una fracción de esos rentistas de la historia, alojada en el submundo del crimen, adoptó la extorsión máxima del asesinato. Ellos, justo es decirlo, también hicieron una aportación a la transición española. Fue la sangre, entre otras la del comandante Jesús Velasco, el abuelo de Paula, y la de Gabriel Cisneros, uno de los redactores del texto constitucional. Ellos sí, hombres de paz. Sí, monarquía y nacionalismo son dos anacronismos, pero han ejercido entre nosotros un papel radicalmente distinto. Mientras la monarquía ha trabajado con discreción para no desbordar su marco simbólico, el nacionalismo ha activado, blindado y ampliado los privilegios supuestamente decretados por la historia. En un caso, el símbolo ha devenido en metáfora del acuerdo civil. En el otro, ha pasado a ser agente del conflicto civil. Contra lo que podía imaginarse de una élite moderna y de una política avanzada, la reforma de la Constitución que algunos ahora plantean no pretende la supresión de esos derechos históricos. Todo lo contrario. Pretende su ampliación a otras comunidades. Es decir, pretende la extensión de la desigualdad entre los españoles. Nobleza catalana, vulgo manchego. Casta vasca, plebe extremeña. ¿Hidalguía andaluza? Y pretende convencernos, además, de que esos derechos son una sentencia inapelable de la historia, retrotrayéndonos a la fosa de un tiempo sin luces como fuente de toda legitimidad. Diseñan un nuevo tiempo de discriminación legalizada, de estatutos de limpieza de sangre, ahora en versión territorial. Su reforma es regresión. Por su parte, la extrema izquierda, en el paroxismo de la confusión y también de la cursilería, plantea la eliminación del simbólico anacronismo monárquico mientras patrocina el anacronismo nacionalista, una república de la segregación. Su revolución es la reacción. Pero nuestra reivindicación de la continuidad del Pacto Español no está solo basada en el cumplimiento de la ley. Está basada también en el carácter benigno de las ideas que lo vertebran. La línea que va de los crímenes de Orlando al de Leeds señala cómo determinados relatos amenazan el marco de referencia de nuestras ideas y de nuestro mundo. Es cierto que para mostrar toda su malignidad, esos relatos deben prender en un loco, pero los cuerdos pacíficos que profesan las mismas ideas que los locos asesinos deberían vivir avergonzados de que alguien pueda matar en su nombre. Antes de disparar gritan británicos primero o Alá es el más grande. Matan en nombre de un proyecto de segregación humana. Así se ha matado también en los últimos 40 años españoles, en nombre del nacionalismo.
Ese ha sido el rostro de nuestro crimen político. Nadie ha matado en nombre del Pacto Español. Nadie puede matar en su nombre, porque nadie mata en nombre del acuerdo y la democracia. La política de organizar la vida de los ciudadanos de un modo limpio, transparente y hasta humilde, como el estilo organiza el texto. Ese es el gran éxito de la democracia representativa, el magnífico procedimiento que delegan los especialistas la gestión de los asuntos colectivos. Delegamos la política como delegamos nuestra salud, nuestra educación, nuestra seguridad. Esa división del trabajo está en la raíz misma del concepto de ciudadanía. La ciudad nace y se aparta de la tribu cuando sus miembros intercambian conocimientos y habilidades, cuando todos dejan de hacer de todo para hacer cada uno lo suyo. Este éxito de la democracia representativa está en riesgo en muchos lugares del mundo y también aquí. Por eso llamamos a la responsabilidad de los ciudadanos ante la actualizada potencia de los dos grandes enemigos de la política, el nacionalismo y el populismo. Ambos contradicen otra decisiva virtud de la democracia, la drástica rebaja de las emociones, que es el fundamento de la vida en comunidad. Una de nuestras más serias obligaciones debe ser la denuncia del fraude de la llamada politización. No hay política en el Brexit, no hay política en Trump, no hay política en el secesionismo catalán, no hay política en el populismo podémico, hay justamente su fraude. Y el fraude principal, el blanqueo de ideas malignas mediante el disolvente de la emoción. La llamada politización, esa que se exhibe a chillidos en tantos platos de televisión, o que se completa en la casi captura del discrepante en las redes sociales, es un insulto a la política. Como también lo es, y muy señaladamente, esa conversión de la discusión política en una ceremonia deportiva, binaria, cuya definitiva plasmación es el referéndum. La politización no amenaza solo a la política, también a otras instancias fundamentales de la vida en común, como la justicia o el periodismo, sumidas en España en una crisis de profunda gravedad. La politización es incluso un insulto a las propias y complejas emociones ya fosilizadas en la respuesta automática del emoticón. Libres y Iguales defiende la importancia de la política, de esa alianza entre el ejercicio de la responsabilidad de cada ciudadano y el conocimiento de los expertos. Por eso celebra el Pacto Español que la transición encarna. Lo celebramos, eso sí, sin mitificaciones. También durante la transición actuaron a cuerpos gentiles y responsables, pero perdieron, de calle. La política ganó. Hoy seguimos dispuestos a trabajar activamente por el restablecimiento de la confianza. Somos conscientes de que el secuestro emocional de la política es la amenaza más seria del progreso en España y fuera de ella. De ahí que esta celebración de la Constitución como nuestro gran pacto de la razón tenga que ser una celebración vigilante. Ya no solo en la calle, en el Parlamento español, en los parlamentos regionales, en las alcaldías de numerosas e importantes ciudades españolas, hay fuerzas políticas que agreden la libertad y la igualdad de todos los españoles. Su discurso amenaza la continuidad de España, la continuidad de la razón y la continuidad de la política. Rompen o queman la Constitución. Como adánicos, desconocen el supremo valor de la enmienda. Minutos después del último resultado electoral, Libres y Iguales declaró su apoyo a la formación de un gobierno entre los partidos constitucionalistas que había permitido abrir un periodo de estabilidad y de reformas. Abrir, tal vez, la era de la enmienda. Hoy, y ante la verosimilitud de una situación postelectoral similar, pedimos lo mismo. Esa es la abrumadora mayoría que ahora debe gobernar España. Y pedimos además que ese pacto se extienda a las comunidades y municipios. Ese es el Pacto Español de hoy. Su necesidad deriva de una situación de excepcionalidad provocada, entre otras razones, por la crisis económica y por la instalación en los parlamentos de populistas y secesionistas, ya netamente coaligados en su objetivo común de destruir la soberanía constitucional española. La grandísima coalición
la gorda, como nos gustaría llamarla cariñosamente, no es un intento de minimizar el conflicto social ni de ocultarlo. Todo lo contrario. Nosotros reconocemos el conflicto y su carácter inevitable, como corresponde a un pensamiento desprovisto de toda tentación utópica. Lo que rechazamos es que la democracia española siga jugando peligrosamente con la representatividad. Los ciudadanos españoles no están partidos en dos bloques irreconciliables, binarios, guerras civilistas. Al menos 3/4 partes de ellos están de acuerdo en los asuntos esenciales de la gobernabilidad. No es justo que el vuelo gallinacio de determinadas élites políticas y mediáticas malogre este acuerdo esencial. Se pide una nueva política. Esa política nueva, esa política tan frecuente en Europa e inédita en España, es la gran coalición. La cristalización de un nuevo consenso, un consenso constitucionalista. El irracionalismo no crece cuando se le aísla, crece cuando se le otorga respetabilidad, cuando se incorpora al espacio de la razón común, cuando se le trata como uno más, siendo lo demás. El irracionalismo aplicado a la política solo tiene una utilidad, y no menor. Y es que la observación de sus himnos y proclamas, las gentes razonables comprendan que la democracia y el progreso exigen un compromiso diario, y que lo fatídico es justamente que la noción del compromiso y hasta su alegría esté hoy monopolizada por los responsables y los cínicos, por los que hacen del fracaso español un ilegítimo negocio político y mediático. Frente a los mercenarios del fracaso hay que volver a afirmar que estuvo bien hecho. Lo hicisteis bien. La transición no abrió un paréntesis en el sinuoso itinerario español, sino un sistema de libertad al que no vamos a renunciar. La Constitución no fue una concesión a la desahuciada tutela franquista, sino un contrato de civilización. Nuestra democracia nunca se pretendió perfecta ni acabada. Desde el primer momento demandó convicción, valentía, militancia, las que ahora reclamamos y que debemos exigirnos a nosotros mismos. Hace años, una vieja figura lúcida e irónica de la transición española, Antonio de Senillosa, se lamentaba de la imposibilidad de que las masas salieran a la calle gritando ¡Viva el centro! Decía que solo la pasión desatada de los extremos era capaz de declinar los vivas y los mueras correspondientes. Esta noche, queridos amigos, libres e iguales os convoca a desmentir la sentencia de aquel Senillosa. ¡Viva el centro! ¡Viva! ¡Viva! No el centro melifluo, equidistante, paralizado, el sórdido tiquitaca político, sino el centro que agrupa, lo común, el lugar que señala los problemas reales, el punto sobre la I, allí donde está la fuerza, el 10 de la diana, el centro de gravedad frente a la gravedad.